Muy bien, pastor, estamos acá con la señora Beatriz, que ella tiene un pasado un poco duro, un poco fuerte en lo que ella vivió antes de llegar y participar de este servicio fuerte que tenemos todos los viernes aquí en la Universal. Señora Beatriz, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo era su vida antes de usted llegar acá en el tratamiento de liberación los días viernes? La verdad que bastante complicada, con muchos problemas espirituales, problemas de salud. ¿Qué problemas espirituales, por ejemplo? Yo no dormía la noche, tomaba pastillas para dormir y, el resultado era el mismo porque conciliaba el sueño ya llegando al día y bueno, escuchaba voces, cuando dormitaba más bien, escuchaba voces que me llamaban, cuando podía dormir tenía un sueño recurrente que era que yo estaba flotando en el aire y caía a un abismo y eso era noche tras noche, o sea, Un tormento. lo poquito que dormía era eso, era así. ¿Y Y cómo eran las madrugadas, por ejemplo? ¿Qué usted hacía? ¿Qué pensaba? ¿Cuál era la vivencia suya en las madrugadas? Porque hay mucha gente que nos acompaña, que por ahí está pasando lo que usted vivió en su pasado. Y bueno, cuando uno no puede dormir, como que la noche es demasiado larga, ¿no? Y bueno, y pensamientos todos negativos siempre. Yo padecía con enfermedades, entonces tenía muchos dolores y a veces por los mismos dolores que tenía en el cuerpo no podía dormir. Y tomando pastillas igual para dormir. Este, y, y sí, era un tormento. La noche uno deseando que llegara el día y en el día uno tenía un montón de actividades, tampoco podía descansar mucho. Digo, en mi caso que yo tenía 2 niños chicos para criar y atender durante el día, más trabajos por fuera. Digo, ¿Cuántos años o cuánto tiempo usted vivió con este problema del insomnio aproximadamente? y pienso que como unos 10 años, 15 años más o menos. Entre 10 y 15 años. ¿Con insomnio? Sí, Dios. durmiendo mal, durmiendo muy poquitas horas. De 10 a 15 años, Sí, más o menos. usted se desvelaba en las madrugadas Sí. y aún tomando Ya. pastillas no conciliaba el sueño. Aún tomando pastillas. Demoraba muchísimo hasta que llegó un momento que me las tomé todas juntas. Intenté suicidarme 3 veces porque era mucho problema y no veía cómo salir. Y la noche que uno no duerme es, es horrible porque viene todo tipo de pensamientos. Y bueno, uno de los pensamientos fue, bueno, termino con mi vida y ya descanso. Eh, y bueno, lo intenté 3 veces, estuve internada. ¿Usted intentó el suicidio? Sí, sí, con ¿Cómo las fue? mismas pastillas que yo tomaba para dormir, intenté tomarlas todas y bueno, no. En las 3 veces fue de En la las misma tres manera veces fue de la misma manera. y llegó a vivir una situación así que tuvieron que Sí, internarla. estuve internada, sí, pues me tuvieron que lavar el estómago. La última vez había tomado mucho más cantidad. ¿Se recuerda cuántas pastillas llegó a tomar? No, pero eran unos cuantos blisters porque siempre tenía la medicación fuerte en la casa, diazepam y tal. Se tomó todo. Me tomé todo. Fue a parar al hospital. Fui a parar al hospital y bueno, y Intento de suicidio. intento 3 veces. ¿Cómo eran los pensamientos de que usted se autoeliminara? Y en sí, digo, eh, era muy negativa, estaba muy angustiada porque pasaba, sobre todo por la enfermedad era lo que, porque yo ya estaba desahuciada. Entonces no veía salida, no veía salida y toda la vida así porque mi problema era congénito, era de los huesos y siempre estuve en tratamiento de los médicos y siempre ¿Pero qué tenía?
Y yo nací pesando 500 gramos. Para empezar, la posibilidad de vida era nada. Bueno, está. Gracias a Dios pude seguir con vida, crecí y todo, pero a la vez que iba creciendo el problema iba aumentando, porque yo con 2 años no tenía una vida normal como un niño de 2 años, porque no tenía los huesos formados, porque tenía cartílagos, tenía problemas de raquitismo. Y, y bueno, era débil, era una niña débil, no podía correr, no podía jugar como los demás. Y así fue siempre, digo, después crecí, fui a la escuela, hice toda la primaria, siempre en tratamiento, con calcio, con de todo, y desahuciada. A los 18 años empezó mi problema más grave porque yo empecé a perder el caminar de a poco. O sea, no caminaba, o sea, andaba casi todo el día, pero no tenía fuerza, me caía, iba caminando, me caía, no podía correr para alcanzar un ómnibus, por ejemplo. Todo eso se fue agravando, se fue agravando. Me casé, los embarazos me perjudicaron también, mis embarazos eran de riesgo. Eso me perjudicó mucho porque, claro, los huesos, todo el organismo cambia, la silueta, todo, el peso. Y yo tenía, mi problema mayor era en la pelvis, que no se habían soldado los huesos, nunca soldaron bien. Entonces yo tenía como que hacía un juego en la pelvis y la cadera. Y me afectaba la pierna, tenía 5 centímetros menos de pierna de un lado. Todo eso era horrible porque no conforme con todos esos problemas, el problema más grande mío era el dolor que yo padecía. Yo podía estar todo el día de pie caminando, trabajando, todo, pero llegaba la noche y donde yo me quedara quieta ya no caminaba. Entonces yo prefería estar todo el día en movimiento, pero llegaba la noche y yo me tenía que acostar. Y ahí empezaba el problema de dolor intenso, que era un dolor como que si estuvieran cortando los huesos así, a sangre fría, sin anestesia, horrible. El dolor era desesperante. Un tormento. Y no había calmante, no había inyectable, ya no había más nada, más nada. Ah, porque usted hizo tratamiento. Yo desde niña tuve tratamiento, 35 años yendo a los médicos hasta que perdí el caminar. Ah, llegó a perder. Perdí la fuerza, perdí el caminar y estuve un tiempo sin caminar. ¿Qué, postrada en una cama o en una silla de ruedas? Postrada, estaba en un lugar que había ido a hacer algo y me sentí mal y ya no, de ahí ya no, casi no me podía mover. Cuando llegué a la emergencia no caminaba. No caminaba y así me devolvieron para mi casa porque no sabían qué hacerme. Y me devolvieron así con pastillas y cuando veían en casa que yo me estaba despertando, otra vez me daban pastillas porque yo no me diera cuenta de lo que me estaba pasando. Dios mío. 35 años usted vivió así. Sí, 30. Digámoslo, señora Beatriz, me dijo, sí. ¿no? Que usted no era ni siquiera para haber nacido. No era, no. Había como una maldición que le acompañaba desde el vientre, digamos. Sí. Un tormento, un infierno. Un infierno. ¿Cómo usted conoció la Universal? Yo conocí por una vecina que ella me llevó un diario y ahí me invitó. ¿Una vecina? Una vecina. Mire qué buena vecina. Muy buena, sí. Le dio el diario y usted aceptó venir pronto o esperó un tiempo. ¿Cómo fue su llegada a la universidad? Yo esperé un tiempito porque como yo no estaba bien de salud y vivía lejos, esperé un tiempito. Leí el diario, todo, vi los testimonios y bueno, y llegó un momento, o sea, como yo estaba enferma, la vida económica estaba muy mala. Digo, trabajaba mi esposo y 2 niños para criar, que también a su vez estaban enfermos los 2. Todavía, entonces, antes de llegar a la Universal,
Su vida siguió un tormento. Lo que eran las mal enfermedades. económicamente y los 2 hijos enfermos. Los 2 hijos enfermos y ya con mi misma maldición, porque ya habían nacido los 2 con bajo peso, con problemas de bajo peso Algo también. mismo que le había pasado a usted, Lo mismo, a sus hijos. lo mismo, los 2. Con problemas respiratorios. Entonces después que mis hijos nacieron fue peor, porque yo ya no dormía por mí, ya no dormía porque ellos ya llegó un momento que no respiraban, tenían que tener respirador en casa. Y yo quedaba toda la noche haciendo las cosas de rodillas, porque yo no caminaba bien, entonces yo de rodillas hacía la cama, yo de rodillas atendía a mis hijos. Mi hija, que era la mayor, en el día me ayudaba con las cosas del hermano, alcanzarme las cosas de la heladera, la mamadera, los pañales, todo aquello. Ella con 5 años, como era la mayor, me ayudaba con el hermanito. Y así era mi vida. Dios mío, un infierno. Un infierno realmente, porque solo quien lo vive es horrible, horrible. Y así fue toda su vida. Y así tuve durante 35 años, así. Ahí, ¿cómo usted fue que decidió llegar acá a la Universal? ¿Por qué fue? Y porque para mí era como la última puerta. Usted ya había ido a distintos tratamientos Clínicos, médicos. Sí. Ya tomaba muchas pastillas. Sí. Usted, me imagino que fue a todos lados por ahí a buscar ayuda. Yo llegué al fondo del pozo de ya no saber ni quién era, porque yo tuve problemas de amnesia temporal por todo el sufrimiento, porque aparte yo guardaba todo para mí, mis miedos, todo, todo lo que yo vivía, yo no lo contaba a nadie, no hablaba con nadie, y de tanto guardar las cosas, llegué a tener esta amnesia, y estuve internada en el manicomio. ¿Usted estuvo internada? Sí, porque me llevaron para hacerme un estudio que en ese tiempo no era en todos lados que se hacía. Ahora ya hay tomógrafo en diferentes lugares, ahora ya es común, y en ese tiempo no. Entonces en el único lugar que había me llevaron y por un error me internaron. Me internaron en una sala con personas dementes, totalmente dementes, y también fue un horror estar ahí 2 días, hasta que mi familia me fue a buscar. Porque claro, fue un error, me internaron por un error, o sea, yo fui para hacer un estudio que ya no me lo hacía y me iba para mi casa, me internaron. Dios. Fue horrible. ¿Cómo fue que usted llegó? Y bueno, llegué por la invitación que la señora me hizo, con un diario que me alcanzó. Ajá. Y ahí no demoré muchísimo tiempo, al poco tiempo yo llegué, que ellos mismos al ver la situación económica en la que estaba y tenía que viajar para venir porque vivía lejos, ellos mismos empezaron a traernos, o sea, a mi familia, a mis hijos, todo, y nos traían en un vehículo que yo tenía y llegué viernes justamente. Ah, un viernes. Un viernes llegué para la cadena de liberación. ¿Y ahí cómo fue? ¿Fue haciendo el tratamiento, los viernes? Y ahí fue fantástico, porque el primer día que yo llegué, lo primero que yo escuché, que nunca en mi vida lo había escuchado, fue, su vida va a cambiar. Fue lo primero que yo escuché y yo quedé, porque... Allí el pastor dijo, su vida va a cambiar. Sí, fue todo lo que me dijo el pastor. Bienvenida y su vida va a cambiar. De una, sí. De una, sin yo decirle que me pasaba ni nada. Me saludó y me dijo, su vida va a cambiar. Y a mí ya eso me llamó muchísimo la atención porque yo nunca había escuchado una palabra positiva de que no, siempre usted no va a caminar, usted no va a poder, usted no. Entonces ahí ya el cambio creo que empezó con esa palabra, su vida va a cambiar. Y bueno, participé de la reunión de liberación y ya cuando fui a mi casa dormí 2 días de corrido. 2 días. Sí,
o sea, llegué a mi casa, o sea, participé de mañana, llegué a mi casa en la tarde, almorcé y me acosté y dormí hasta el otro día, yo creo que en la tarde, que todo el mundo estaba preocupado porque dormí tanto. Y desde ese día dormí todos los días de mi vida divinamente bien hasta el día de hoy. Se liberó el primer día. El primer Usted ya día notó un cambio. sí, fue dormir, descansar, sin pastillas, sin nada. Ah, sin las pastillas. Sí, no, sin nada. Eso es importante, ¿no? Porque usted, Mm, más de 10 años tomando sí, pastillas para dormir. sí. Entonces, señora Beatriz, ¿y ahí cómo fue la cadena de liberación? ¿Usted añadió algún otro día más, domingo, en fin? Yo empecé a venir sí, los viernes, los domingos, que eran los días que podía venir, que ellos mismos nos traían, hasta que yo empecé a sentir un cambio en la vida física, ¿no? En la salud, y yo empecé a trabajar fuera de mi casa, otra vez que yo ya hacía un buen tiempo que no estaba trabajando. O sea, hacía trabajos en mi casa, pero no salía por fuera como empleada ni nada. Ajá. Y bueno, ahí empezó a cambiar porque yo ya me sentía mejor, ya no estaba tomando la medicación, entonces también uno se siente más, puede razonar, puede resolver, puede hacer otras cosas. Y ahí empecé a buscar después, viernes liberación, los domingos para tener un encuentro con Dios, y después le agregué lunes. Lunes por la vida económica, y ahí empezó a cambiar todo. Todo. Ahí empezó a cambiar todo, ya éramos dos trabajando, ya era todo diferente. ¿Cómo está hoy, señora Beatriz? su ¿Y vida? hoy? La depresión, el insomnio, las enfermedades, sus hijos que estaban enfermos, económicamente mal, o sea, había un combo de problemas, ¿no? Días. ¿Cómo usted está hoy, señora Beatriz? Bueno, yo salud bien, muy bien. Y la vida económica bien, yo trabajo, todos trabajamos en mi casa, porque mis hijos ya crecieron, ya trabajan también. ¿Siguen enfermos ellos? No. Mis dos hijos que tenían problemas de respiratorios, ellos están bien. Fue como inmediato también la cura de ellos. Y mi hijo también estaba desahuciado por un problema de visión, que tenía astigmatismo y tenía miopía progresiva, que todos los meses él tenía que cambiar. Todos los meses estaba aumentando. Y el médico le dijo que a los 12 años él no iba a tener más visión, porque ya tampoco iba a haber más cristales para cambiar, ni las graduaciones, ni nada. Y bueno, él también bien, él quedaba con la vista en blanco, se caía, Curado. y todo eso, todo bien. Bueno, hoy él es grande, ya tiene 23 años, y él pudo terminar de estudiar, crecer, tener un buen trabajo, terminó sus estudios. Todo. La economía. Y bien, todos trabajando bien. Saliendo adelante. Saliendo adelante. ¿Valió la pena, señora Beatriz, usted tomar la decisión de venir acá a la Universal, de participar? Sí, valió la pena. ¿Qué usted le diría a esa persona que nos está acompañando en esta madrugada y está, tal vez, el pasado suyo de sufrimientos, años sin poder dormir, años enferma, tal vez como usted, como que le cargaba una maldición, ¿no? Sobre su salud, y que hoy usted logró la liberación, la cura completa? ¿Qué usted le diría a esa persona mirando aquella cámara? Bueno, yo les diría que se animen, que pasen por alguno de los centros de ayuda y que prueben, Yo llegué sin creer, pero era la oportunidad que yo tenía y se me dio la oportunidad y llegué y acá estoy, mi vida cambió en todos los aspectos. ¿Valió la pena? Valió la pena. Bueno, señora Beatriz, muchas gracias por contarnos su experiencia. Que Dios le siga bendiciendo mucho más y permanezca en la fe. Muchas gracias. Bueno, ahí está Pastor Celso, un caso verídico más de una persona que, por medio de la fe, le acompañaba una maldición. Años de su vida, ella sufrió
Pero una decisión de ella venir a probar, participando los días viernes, ella logró su liberación, su cura completa, y el mal que le acompañaba fue retirado. Hoy ella es una prueba viva de que existe una salida para cualquier tipo de situación.